Hola, en este vídeo les vamos a presentar un trabajo sobre la propaganda durante la Primera Guerra Mundial. Yo, David Barriuso, y mi compañero Sergi Pérez. Se entiende por publicidad todas aquellas acciones destinadas a hacer difusión de un producto o un servicio con el objetivo de atraer compradores. Su finalidad es principalmente comercial. En cambio, la propaganda engloba las acciones que tienen como objetivo captar seguidores o influir en la actitud de las personas, es decir, se espera convencer al público. La propaganda no está ligada al ámbito comercial, sino a cuestiones políticas, ideológicas y religiosas. La Primera Guerra Mundial fue el momento en el que el Estado capitalista tomó por primera vez el control de la información mediante la propaganda y la censura, con una única finalidad: la victoria en la guerra total. Los medios de comunicación pasaron a ser controlados y censurados por el gobierno. Estos intentaban evitar la desmoralización y el derrotismo. Desde mediados de 1915 a mediados de 1917 hay una identificación entre información y propaganda. Los corresponsales exageran la realidad y ocultan los aspectos más negativos para sus respectivos países. El cartel era un eficaz medio de persuasión de masas y una potente herramienta de propaganda. Se comienza a desarrollar entonces la campaña propagandística para hacer entrar en la guerra a Estados Unidos. En 1914 y 1918, millones de carteles fueron impresos y distribuidos por todos los países que participaban en el conflicto, pero sin duda alguna las mayores campañas se dieron en Estados Unidos. Los Estados Unidos, al incorporarse en la guerra más tarde, necesitaron una gran campaña propagandística para convencer a su población de la necesidad de intervenir en el conflicto. En el más puro estilo americano, las campañas alcanzaron grandes cifras, que puede destacar el cartel del tío Sam, que se imprimieron más de 5 millones de copias. Un verdadero diluvio de panfletos, carteles, caricaturas, poemas, canciones y también películas cinematográficas inundaban los países. Los aliados diseñaron su propaganda con mucha más eficacia que los alemanes, prisioneros de un estado autoritario que creían innecesario una movilización de su población, acostumbrada a obedecer las consignas sin cuestionarlas. No fue hasta la final de la guerra que los ciudadanos europeos descubrieron la magnitud de las mentiras y la manipulación de lo que habían sido víctimas. Las organizaciones caritativas hacían campañas destinadas a ayudar a los combatientes, a los prisioneros de guerra, a los mutilados y a las víctimas civiles. Aunque en la gran parte de las naciones, el grueso principal de la propaganda era animar al reclutamiento de soldados. Por ejemplo, el Reino Unido poseía un pequeño ejército profesional y carecía de políticas de reclutamiento. Tenía por lo tanto la urgente necesidad de más hombres para mandar a la guerra. Los Estados Unidos de América no perdieron ni un segundo en comenzar a emitir más pósters de propaganda. Los carteles solicitaban hombres para la guerra y anunciaban la venta de bonos del Estado para financiar la guerra. Francia, tras la derrota de la guerra franco-prusiana, ideó el Plan 17, que consistía en poseer numerosos soldados, por lo que se comenzó desde mucho antes una política de reclutamiento. En España, durante los años de la Primera Guerra Mundial, se publicaban 280 diarios, de los que el 20 lo hacían en Madrid. Ninguno de ellos alcanzaba las grandes tiradas que caracterizaban ya a los periódicos extranjeros, pero el impacto de la guerra europea potenció el interés por la lectura. A pesar de la neutralidad española, la guerra dividió a la población entre los que apoyaban a los aliados o los que apoyaban a los alemanes. En el caso de las mujeres, apelaban el ánimo que debían dar a los hombres para ir a la guerra, o a su importancia de las labores que fueran necesarias. Mucha de la propaganda perseguía que el odio del enemigo siguiera en los sentimientos de los ciudadanos, para poder de este modo seguir alimentando el fuego de la guerra. Este tipo de propaganda se desarrolló con la fuerza en la segunda mitad del conflicto, cuando las graves tragedias iban apilándose en la conciencia colectiva de las personas. Se utilizó a los niños para resaltar los horrores que el enemigo cometía. Este tipo de propaganda, en el que se aludía el terror a la muerte de los niños, también fue ampliamente difundida. Otro tipo de propaganda fueron los panfletos. Querían manipular a la población con noticias falsas ante la incapacidad de ambos bandos de derrotar al enemigo. Todos los países deciden desmotivar a los adversarios mediante este medio para que deserten y así obtener una mínima ventaja en el campo de batalla. Otra propaganda fue la también llamada guerra psicológica,
A medida de que la guerra se alargaba, la guerra psicológica fue un factor vital para mantener elevada la moral propia y mínima del enemigo. El esfuerzo se centró en difundir las falsas propagandas optimistas sobre las propias fuerzas. Esta temática y los tipos de propaganda no murieron en la Primera Guerra Mundial. Su utilización se disparó en las siguientes guerras que se produjeron en el mundo. ¿Cómo surge la propaganda y la publicidad en la Primera Guerra Mundial? La propaganda no se inventó durante la Primera Guerra Mundial. En 1914 la propaganda pues no era nada nuevo, pero la guerra sí que transformó profundamente su significado y forma. Durante los años siguientes a la guerra, el término propaganda provocaba rechazo al considerar que se manipulaba la información. En medio de la guerra, las empresas no dudaron en aprovechar las oportunidades para hacer dinero que ofreció la guerra. El patriotismo fue aprovechado en grande para vender de todo, de alimentos, abrigos, etc. Este era apenas uno de un gran número de anuncios y carteles publicitarios que se utilizaban directamente a la Gran Guerra para tratar de incrementar las ventas. En una época en la que no existía el bombardeo a los consumidores con comerciales de televisión, los periódicos y las revistas eran verdaderos campos de batalla para las compañías, desesperadas por aplastarla a la competencia. Se metieron muy pronto en la competencia, con muchos anuncios sobre la venta de equipamiento, aunque hoy en día la noción de que se vendían directamente a los soldados es increíble para mucha gente. Finalidades de la propaganda y publicidad. La financiación de la guerra. Desde el principio era evidente que el presupuesto normal no iba a cubrir unos costes del conflicto que fueron aumentando hasta niveles inconcebibles durante la guerra. La solución fue solicitar los ahorros acumulados del país mediante empréstitos de guerra que siempre voluntarios incluso en los regímenes autocráticos. El reclutamiento para los ejércitos. Para las potencias del continente europeo, donde el servicio militar era obligatorio desde ya hacía muchos años, el problema de reclutamiento no se planteaba especialmente. En cambio, en el Imperio Británico y en Estados Unidos la cosa era muy diferente. Gran Bretaña no impuso el servicio militar hasta 1916, Canadá hasta 1917 y en Australia 2 referéndums sobre el tema fueron negativos, disponiendo que el país únicamente de voluntarios. En Estados Unidos un proyecto de ley estaba listo para cuando el país entrara en guerra, pero la falta de entusiasmo por la gente en la población era tal que el gobierno tuvo que reclutar a gente para apoyar el proyecto. El apoyo a la industria y la agricultura. La totalidad del aparato productivo de la nación debía funcionar constantemente a pleno rendimiento y estar totalmente orientado hacia objetivos militares. Eso significa, inevitablemente, austeridad para la población en general, pero también acarrea un gran trastorno en la organización de la industria y de la agricultura. Las mujeres deben sustituir a los hombres del frente, en los campos y en las fábricas.